La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. (23:7) ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Leámoslo otra vez más: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. Puede tener la bondad de sentarse, hermano, ya oramos. Hermanos, esta porción de la Biblia la queremos utilizar, hermanos, como base acerca de esta breve reflexión, hermanos. O tomamos a bien, hermanos, cada domingo aprender. Ya es tiempo que usted vaya, hermanos, de alguna manera trayendo su Biblia, algún marcador o algo para escribir, ya que, hermanos, al hablar de la justificación, estaba leyendo por allí, hermanos, un documental, y es de que la justificación es el acto por el cual Dios, hermano, declara inocente a una persona. La justificación es el acto por el cual Dios declara inocente a una persona. O sea que Dios ya no lo ve como el culpable, sino como inocente. Pero la palabra de Dios aquí nos muestra, donde dice: y de palabra de mentira te alejarás, y no matarás, dice, no matarás, dice también, dice, y no vayas a asesinar, en otras palabras, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. O sea, en otras palabras, ¿cómo pudiéramos nosotros decir si la justificación es el acto por el cual Dios declara inocente, hermanos, aquel que es culpable? Cuando la misma Escritura dice que Él se siente en las alturas a ver hacia la tierra y no hay justo ni tan siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano, hermanos, es maligna. La naturaleza del hombre, hermanos, es mala. O sea, las intenciones del hombre de continuo es lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Por ejemplo, imagínense que la Biblia dice que aún, hermanos, un hombre cuando se queda viendo, por ejemplo, una mujer y la codició en su corazón, ya adulteró, sin haberla abrazado, sin haberle puesto la mano sobre los hombros. La Biblia dice que esa persona ya adulteró. Y la pregunta sería: ¿y los adúlteros a dónde van a ir? ¿Van a ir al cielo los adúlteros? Los adúlteros irán al infierno. Ahora la otra situación es, aquí dice la Biblia: de palabra de mentira te alejarás. ¿Por qué? ¿Quién es el padre de mentira? Es Satanás, el padre de mentira. Significa que en la iglesia cristiana ya no tiene que haber mentira, ya no tiene que haber, hermanos, engaño, porque el engañador es el maligno. Pero la pregunta sería, hermanos, de repente, hermanos, uno se encuentra con personas que, hermanos, todos los días mienten. Todos los días, hermanos, mienten de una manera o de otra. ¿Y a qué horas entró a trabajar? No, yo entré a las 8, entró a las 8:05. Está mintiendo, se va robando 5 minutos porque quiere que le paguen, hermanos, algo. O sea, y este carro, miren cuánto lo compró. No, yo lo compré bien caro, pero mire, yo como quiero ayudarlo, se lo voy a vender. Y yo estoy perdiendo. Mentiras, el vendedor nunca está perdiendo. ¿Qué está haciendo? Está mintiendo. Está mintiendo.
Pero entonces, ¿cómo es de que Dios entonces en esta enseñanza de la justificación, que es el acto por el cual Dios declara a una persona inocente, digamos, a una persona siendo culpable, la declara inocente? ¿Cómo podemos entender esto si aquí la Biblia dice que Él no va a justificar al impío? Que Él no lo va a declarar inocente por sus maldades, porque Él es malo, entonces Él no lo va a declarar inocente. Significa que si nos ponemos en este cuadro de la palabra, todos estamos, hermanos, completamente condenados. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, hermanos, el hombre hace obras impías. De una manera u otra, el hombre de repente, hermanos, tiene pensamientos, sueños, de repente cosas malas. De repente la jovencita, hermano, de repente se deja abrazar por un muchacho. Ya está malo lo que está haciendo. De repente esto, de repente lo otro. O sea, hermanos, estamos, en otras palabras, hermanos, no tenemos a dónde ir, no tenemos a dónde movernos. Y luego que los designios de la carne son contra el espíritu, y la gente no quiere orar, no quiere, hermano, buscar de Dios. Imagínense que muchos de nosotros una vez a la semana nos congregamos. Algo otros, hermanos, 2 veces al mes. Algo otros 1 vez al mes. Y algunos hermanos que nomás al ratito que vienen a la iglesia oran, se acuerdan de abrir la Biblia. Y el resto de tiempo, ¿qué hacemos? Estamos más ocupados en las cosas de la carne, en el trabajo, en los intereses personales, hermanos, en las cosas, en las áreas cotidianas. Entonces es ahí, hermanos, donde la Biblia nos presenta aquí, hermanos, dice: de palabra mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no voy a justificar al impío. Significa que no hay salida. Nos encontramos, hermanos, como encerrados. No hay, hermanos, no hay una salida. Significa que aquí, hermanos, Dios nos muestra un cuadro maravilloso, un cuadro hermoso, en el cual, hermanos, deseamos que al final de estas meditaciones nosotros podemos dar un paso hacia adelante, dándole gracias a Dios por la bendición que ahora hemos recibido. Gracias a Dios. Porque lo que estamos hablando es que la justificación es el acto por el que Dios declara inocente a una persona, librándola de toda acusación que podría presentarse contra ella. Mire qué maravilloso. Que la persona siendo impía, que la misma palabra declarándolo culpable, declarándolo malhechor, pero ya en la justificación, esa persona siendo culpable, hermanos, ya es declarada inocente. Y dice la Biblia, hermanos, librándola de toda acusación que pudiera presentarse. Dice la Biblia que Satanás nos acusa día y noche. Acusa día y noche al creyente, día y noche lo está acusando y acusando y acusándolo. Pero me hace recordar Dios del capítulo 3 del libro de Zacarías. Dice que estaba Josué, hermanos, ahí con sus ropas, hermanos, viles, y estaba el diablo acusándolo. Pero apareció el ángel de Jehová y le quitó las ropas viles y le puso ropas de gala, lo vistió, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es maravilloso. Grande la obra del Señor, hermanos. Es grande, hermanos, el poder de Dios. Entonces significa que siendo que los hombres han pecado, Dios no podría declarar inocente a nadie. Todos somos completamente culpables. Todos, hermanos, somos completamente culpables por los hechos de nosotros mismos. Fuimos concebidos en maldad, fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado, hemos vivido en medio del pecado, en medio de toda falsedad y de toda obra mala. Hemos crecido, hermanos, pero lo maravilloso de todo esto es de que, hermanos, ese mismo Dios que no habría de justificar al impío, Dios entonces, hermanos, no tiene, hermanos, ningún compromiso con el pecado. Por lo tanto, hermanos, como no podía relacionarse al hombre, aquí viene lo maravilloso. Él preparó una base eficaz sobre la cual pudiera declarar al pecador justo sin lesionar, o sea, sin cambiar su palabra. Cuando él ve, dice: no puedo justificar al impío porque ellos son malos, ellos son impíos, ellos no pueden. Entonces él no podía ir en contra de su palabra, pero él prepara algo maravilloso y prepara, hermanos, una base sobre la cual el hombre pudiera ser llamado justo, sobre la cual el hombre pudiera, hermanos, tener la oportunidad
Significa que por la palabra Dios no podía borrar, porque la misma Biblia dice: ni una jota ni una tilde cambiará de lo que está escrito acá. Porque Él no es hombre, ni hijo de hombre, hermanos, que diga algo y después se arrepienta, o alguien que va a mentir. Si está escrito en la Biblia, Él no va a justificar al impío. Él no lo va a justificar, sino que lo que Él dice de: te alejarás de toda mentira, te apartarás de todo lo que es malo, no matarás al inocente y al justo, porque no voy a justificar al impío. Entonces Dios, hermanos, viendo que no podía cambiar, hermanos, por tanto Él preparó entonces una base eficaz sobre la que pudiera declarar justo al pecador sin lesionar su rectitud. Y esta base, hermanos, Dios la estableció. ¿Sabe cuándo? Cuando entregó a su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando entregó a su Hijo. Por eso es que nosotros amamos a Jesús. Por eso es que nosotros adoramos a un Dios que es maravilloso. Por eso es cuando nosotros cantamos, yo no entiendo cantantes, hermanos, que ni una lágrima se les rueda cuando están adorando a Jesús. No entiendo cuando alguien habla de Jesús, no siente nada. No entiendo cuando alguien está de rodillas y no siente nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sentimos, hermanos, el amor y la pasión que tenemos por ese justo que fue entregado por nosotros, porque nosotros éramos los injustos. Yo no entiendo cuando el hombre falla y no siente nada. Es duro y es triste, hermanos, esto. Pero es maravilloso. Significa que Dios preparó, hermanos, esa base eficaz sobre la cual pudiera declarar justo al pecador sin lesionar su rectitud. Esta base Dios la estableció cuando entregó a su Hijo para que soportara la condena que merecía el pecador. Romanos 8:3. O sea que viene Dios y Él dice: Él no ha cambiado su rectitud. Dice: yo no voy a justificar al impío, no voy a justificar al mentiroso, no voy a justificar al pecador, el adúltero, el fornicario. Pero viene Él y establece una base sobre la cual Él pudiera justificar y declarar inocente al pecador, y ya no verlo como un pecador. Y dice la Biblia, cuando vamos a Romanos, ¿qué dice Romanos 8:3, hermanitos? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, tomó humano, se hizo humano, carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Significa que por la ley nadie sería justificado. Por la ley nadie. Por eso es que uno no entiende, hermanos, esas sectas que todavía siguen en la ley y en la ley y en la ley. Por la ley nadie será justificado. Significa que por la ley nadie sería llamado justo. Entonces Dios sabía eso. Entonces preparó una base eficaz y envió a su Hijo. Lo que era débil para ley, en semejanza de humano se hizo hombre. Significa que todo el nacimiento de Cristo fue para darnos vida, para que fuésemos llamados justos delante de Dios, para que el culpable, para que el malhechor, para que aquel que estaba destinado a la condenación, para que aquel que estaba destinado a la muerte eterna y a la separación por toda la eternidad de Dios, Dios dijo: no quiero que ellos vayan, no quiero que ellos se pierdan, pero yo no puedo justificarlos, porque son impíos, son mentirosos, son pecadores. Pero voy a hacer algo, voy a enviar a mi Hijo en semejanza de carne, para que sea Él yendo por ellos a la cruz, y que a través de su sacrificio ellos sean llamados justos. La gloria sea a Jesucristo. Gracias a Jesús somos llamados justos. Y todavía los que se hacen llamar cristianos no quieren venir a la iglesia. Y todavía nosotros que nos hacemos llamar cristianos no queremos entregar ni siquiera una semana de ayuno al Señor.
Si le dijéramos a muchos de ustedes que una semana no se va a trabajar porque nos vamos a consagrar para Dios, le digo que unos 3 aparecen, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque solo de labios hablamos del Señor. Solo de labios, igual a Israel, de labios decía que amaban a Dios, pero su corazón estaba lejos, lejos. Hermanos, no podemos seguir así como cristianos. No se puede seguir así, hermanos. Cristo ya va a venir por su iglesia. Las cosas van a ir de mal en peor, como decíamos el viernes. Las cosas van a ir empeorando. No permitamos, hermanos, que por la maldad multiplicada nuestro amor hacia Dios se enfríe. No, amada iglesia, levantémonos en el nombre de Jesús y levantemos banderas a Dios. Él se entregó por nosotros. Él se entregó por nosotros. Tenemos que estar dispuestos a todos. Les decía yo a 3 hermanos hace un par de días, hermanos, nos vamos la otra semana, la última semana de agosto, nos vamos hacia Portland, Oregon. Me decía, amén, hermanos. Teniendo familias, teniendo responsabilidades, cada uno viendo a ver dónde ponen a sus muchachos, a ver cómo le hacen. ¿Por qué? Porque hay necesidad de llevar este evangelio. Hermanos, las almas se están perdiendo, las vidas están perdiendo. Se les decía yo, se van a ir, pero allá se me van a quedar y hasta en septiembre se van a venir de regreso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque pronto el Señor va a venir, pronto Cristo viene y necesitamos entregarnos de una manera plena al servicio de Dios. Y me decían los hermanos, antes de irnos vamos a entregar unos 3 días de ayuno y vamos a irnos en carro manejando hacia allá. Y les decía yo, se van a quedar allá para que evangelicen todo Portland, Oregon, para que ayunen y oren. Y ahí nos encontramos en septiembre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya sentimos que Cristo viene, hermanos. Ya la venida del Señor está cerca y queremos que el Señor nos encuentre preparados, haciendo la obra, trabajando para Dios. Pero lamentablemente lo que uno ve ahora es la actitud contraria, una actitud mezquina hacia la labor que Dios nos ha encomendado. Pero Dios, hermanos, nos ha justificado porque nos ha declarado inocentes gracias al sacrificio de Cristo. Él se hizo humano, Él siendo Dios, el verbo, hermano, se hizo carne, la palabra se hizo realidad y habitó entre nosotros más de 30 años, estuvo caminando, pasó hambre, pasó debilidades, pasó problemas, nos enseñó Él, hermanos, a orar, a vigilar, hermanos, a entregar su vida completa. Pero Él decía unas palabras: yo tengo otra comida que comer, y es que acabe la obra que el Padre me ha encomendado que haga la obra que Él me ha encomendado que yo haga. Ahora esa tarea le ha sido recomendada a la iglesia. Y si nosotros no hacemos nada, el día de mañana se nos ha de demandar por no haber cumplido con la tarea que Dios nos ha encomendado. Dice aquí la palabra de Dios: por cuanto para lo que era imposible para la ley, o sea que por la ley, hermanos, imposiblemente iba a ser llamado justo el pecador. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, o sea, así tomó cuerpo de pecador como nosotros, cuerpo humano, a causa del pecado condenó al pecado. Significa que Dios, hermanos, estableció esa base a través de Jesucristo para que su Hijo soportara la condena que merecía el pecador. De manera, hermanos, que Dios sigue siendo perfectamente justo al recibir, hermanos, a recibir como justificados a los que se acercan a Él por medio de Jesucristo. Significa que Dios no ha cambiado, sino Dios lo que hizo fue un plan, una base, una manera de cómo el hombre se acercara. Así que los amigos que están hoy aquí, no importa cuánto hayan pecado, no importa cuánto hayan hecho, hay un Dios que puede perdonar su pecado. Hay un Dios que los puede hacer justos ahora mismo. Hay un Dios que quizás por ahí el diablo le ha dicho: ya tus pecados no tienen perdón. Hay alguien que se entregó ya por usted hace 2000 años.
y que a través de él usted puede acercarse a Dios, que a través de ese Dios usted puede venir a él, porque hermanos, ese es el plan, es el propósito, que el amigo se acerque, que la amiga reconozca que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que envió a su hijo en semejanza de humano a entregarse por usted, para que usted ya no sea llamada culpable, sino que sea llamada inocente, para que ya no sea condenado, para que ya no sea condenada, sino para que sea salva a través de Jesucristo. Significa que nos presentamos entonces, hermanos, delante de un Dios lleno de amor, que Él pudo habernos dejado porque nosotros habríamos cosechado los frutos de nuestro extravío, lo que nosotros elegimos, lo que nosotros buscamos. Pero como Dios es grande en poder y grande en misericordia, dice, hermanos, segunda de los Corintios, quiero que me acompañe, segunda de los Corintios y el capítulo número 5, y vea lo que dice aquí la Biblia, 5:21. 5:21, ¿cómo dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Significa que Dios no conoció pecado. Él no anduvo de novio, Él no mintió, Él no hizo maldades, no asesinó, no adulteró, no hizo nada. Venía nada más con una misión en la tierra, y era cumplir con lo que el Padre le había mandado. ¿Para qué? Para que el hombre tuviese la oportunidad de acercarse a Dios. Porque como le dije al principio, el hombre por naturaleza, el hombre es impío, el hombre miente, el hombre hace cosas malas, la mujer hace cosas malas, hace lo incorrecto. Entonces Dios dice, así como van, se me van a perder y no hay oportunidad. La ley no los va a poder amparar, la ley es imposible que los salve, que los haga justos. Pero voy a hacer algo, hijo, prepárate y vas a ir a la tierra, te vas a meter en la barriga de una mujer y allí vas a estar conforme los días de un niño cuando nace, y cuando nazca vas a crecer, vas a sufrir, pero después de los 30 años vas a cargar la cruz del pecado de ellos y vas a ir hasta la cruz del Calvario, y allí vas a darles la libertad, allí vas a libertarlos, allí vas a hacer el sacrificio, para que a través de tu sacrificio ellos puedan tener la oportunidad. Significa que Jesús no conoció pecado, pero por nosotros murió como un pecador. ¿Para qué? Para que nosotros ahora ya no seamos acusados como culpables, sino como inocentes. Y que cualquier acusación que venga contra nosotros, aparece Él y dice, no se preocupen, estás acusándolo a Él, yo me presento por Él, yo me presento por ellos, yo soy. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido. Y aquí viene la parte bien importante, que Dios va a justificar a los que se acercan al Padre a través de Jesucristo. Significa que toda persona que no está acercando a Dios a través de Jesucristo y no ha recibido a Jesucristo, necesita recibirlo, necesita recibir a Cristo, porque no hay otro medio. Él mismo lo dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay un concilio, no hay una iglesia, no hay ídolos, no hay otro nombre. Él mismo dijo de sus labios, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro medio por el cual el hombre se pueda acercar a Dios. Significa entonces que a través de ello, hermanos, de manera que Dios sigue siendo perfectamente justo al recibir como justificados a los que se acercan a Él por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo, no es por la Virgen, no es por María, no es por el Papa, no es por la religión, no es porque yo soy de la iglesia tal. Es gracias a Jesucristo, porque Jesús fue que fue entregado en la cruz. No hay otra manera. Entonces significa que lo que está diciendo el Éxodo, donde comenzamos leyendo, es que Él no va a justificar al impío. Pero si el impío viene y recibe a Cristo, a través de Jesucristo, el impío es justificado. Si ese mentiroso, si ese asesino, si esa persona mala, esa persona mal hablada, esa persona, hermanos, adúltera, borracha, marihuana,
pendenciera, problemático, pleitisto, se acerca a Dios, hermanos, por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, aunque esos pecados sean rojos, por medio de la sangre de Jesucristo son emblanquecidos. Gracias a Jesús, gracias a Jesús, esa persona era culpable por causa de sus pecados. Pero desde el momento que recibe a Cristo, ya esa persona ya no es culpable porque recibió a Cristo. Ejemplo, el ladrón de la cruz era inocente, hermanos. Esos ladrones que están al lado de Jesús, los dos eran culpables. Ellos mismos dijeron: este justo no tiene que estar acá, hablando de Jesús. Pero dijo uno de ellos: nosotros merecemos estar aquí, porque nosotros estamos cosechando los frutos de nuestras malas acciones. Significa que están reconociendo que ellos estaban bien que los colgaran, eran culpables. ¿Y por qué estaban ahí? Por ladrones. Significa que esto no era que se decía, no era que por ahí, eran ladrones. Y estaban, hermanos, destituidos de la gloria de Dios y eran dignos de muerte. Pero cuando ellos dicen: nosotros merecemos estar acá, y voltean a ver hacia Jesús, uno de ellos, y dice: acuérdate de mí cuando vengas por tu reino. ¿Qué pasó en ese momento? Antes de que viera a Cristo, esa persona era culpable y estaba destinada a la condenación. Esa persona, si moría, iría al infierno. Pero en ese momento que voltea a ver a su lado y dice: acuérdate, y cuando empieza a decir: él es inocente, yo soy el culpable. O sea, es allí donde Dios necesita la humildad en nosotros, ser humildes y saber reconocer nuestras condiciones y decir: en realidad, él no conoció pecado, él no fue pecador, el pecador soy yo. Él no anduvo con tantas mujeres, yo soy el mujerero. Él no anduvo como yo soy la mujer que he tenido problemas, yo soy el que hice esto, yo soy el que asesiné, yo soy el que maté, yo soy el que abusé, yo soy el que hizo esto. Pero él ninguna culpa hizo. Hermanos, desde ese momento estamos encaminándonos, hermanos, al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, cuando empezamos a reconocer nuestra condición. Entonces, cuando este ladrón reconoce eso y mira hacia la cruz y le dice: acuérdate de mí cuando vengas por tu reino, ¿qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire, hermanos, pero ¿cómo iba a entrar? Si aquí la Biblia dice en el Éxodo, donde leímos, que Él no va a justificar al impío y que en el cielo no entrará ningún impío. Pero si esta persona por impío y por malhechor está colgado en la cruz, por asesino está en la cruz, por malo está en la cruz, entonces ¿por qué es que él va a entrar al paraíso? Va a entrar al paraíso porque recibió al que no conoció pecado, a que por él se hizo pecado. Entonces en ese momento sus pecados fueron borrados y ya en el libro allá arriba, estaba como culpable. Pero desde el mismo momento que recibe a Cristo, ya no está como culpable, ahora es declarado inocente en la corte celestial. Imagínense qué tremendo esto, que ya todas las acusaciones que hay contra el individuo, contra la persona, ya no hay ninguna acusación. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo todos nuestros pecados son borrados a través de Jesús. Entonces, eso es maravilloso, hermano. Entonces, por eso es de que él entra al cielo, porque él recibe a Cristo en el momento de la agonía. Él recibe a Jesús y en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba. Entonces, cuando la persona no recibe a Cristo y sigue postergando, hermanos, el abrir su corazón a Dios, sin darse cuenta, lo que está es arriesgando su propia alma, arriesgando su eternidad. Por eso, si usted como amigo ha venido hoy en este día, si usted como amiga hoy ha venido y está oyendo esta reflexión de la palabra, ya no siga arriesgando su vida. Reciba hoy a Jesús y usted ya no será culpable, será inocente, declarada por la palabra del Señor. Usted ya no irá a condenación, irá caminando rumbo al cielo. Rumbo al cielo. Entonces, por eso, hermanos, que la Biblia es maravillosa. Ahora, hay otro detalle bien importante. Entonces significa que la sangre de Cristo es el único medio de declarar justo a un pecador.
Pues solo Cristo ofreció la propiciación adecuada para satisfacer a Dios a la vez lo que Dios demandaba. Significa que Jesucristo es el sustituto del creyente en el juicio. Mire qué tremendo. Jesucristo es nuestro sustituto en el juicio. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos todos a ser enjuiciados. Pero viene Dios a través de su Hijo. En vez de nosotros ser enjuiciados, aparece Dios para librarnos de toda culpabilidad que había contra nosotros. Significa que Él es nuestro sustituto. ¿Cómo? Yo no sé si usted de alguna manera, hermanos, a veces, yo antes no lo sabía. Antes, hermano, yo pagué gran cantidad de dinero a través de infracciones de tráfico. Pero conocí a alguien en una ocasión, me dijo: hermano Benítez, yo conozco un abogado. Me dijo: ¿qué le puede ayudar si usted tiene una infracción de tráfico? Va, le da 100 y algo y él lo representa. Y él pelea el caso suyo. Está bien, le dije yo. Y fui, y me dijo esa persona: no se preocupe, la corte es para tal fecha, pero vamos a postergar la corte para más adelante, vamos a pelear el caso, y ya cuando usted se presente solamente voy a ir a firmar que usted ya está libre de caso. Y yo dije: qué fácil está la cosa. Y empecé a hacerlo, hermanos, y empecé a hacerlo. Antes tenía muchos problemas porque me paraban a cada rato. Y hermanos, hubieron ocasiones donde yo era culpable. Me acuerdo de una ocasión, hermano, venía manejando un camión, hermano, de esos de renta, donde uno jala cosas. Y se me ocurre, hermanos, en una calle, estoy en el carril de en medio. Y se me ocurre retroceder un poco para pasarme el último carril porque quería dar la vuelta. En vez de ir derecho, dije: me voy a dar aquí, pero necesito retroceder. Y como era un camión grande, hermanos, vi por el espejo, vi por el otro, no vi nada, le di reversa. Hermanos, estaba un carrito pequeñito, atrás no se veía, me le encaramé encima, hermano. Me le subí encima. ¿Era culpable o no era culpable? Era culpable porque no era lugar para estar retrocediendo. Si había determinado ir derecho, tenía que seguir derecho. Pero al retroceder, hermano, me le subí en el carro y llegó la policía y todo, me dieron ticket y culpable. Ya entonces lo que hice, le dije al abogado: aquí está mi caso. Y cuando fui a la corte, claro, hermanos, me acuerdo que me puse a ayunar y a orar. Y cuando llegué a la corte, hermanos, el día, la persona se encargó del caso, me dijo: tal día, me dijo, vamos allá para que usted se presente. Hermanos, ahí estaba el policía, ahí estaba el dueño del carro, y estaba yo, hermanos. Pero gracias al Señor, para gloria de Dios lo digo, hemos aprendido a esto. Me fui esa noche en vigilia, toda la noche, en ayuno, y dejé a otros hermanos aquí orando. Y me acuerdo que cuando llegó la persona que me estaba ayudando, me dijo: ahí está el policía, me dijo. Y ahí está también, me dijo, el dueño del carro. Pero no se preocupe, me dijo, tranquilo, nada más tenga fe. Y yo sentí que era el mismo Dios que me estaba hablando a través de aquella persona. ¿Por qué? Porque, hermanos, si los acusadores estaban ahí y yo era culpable, pues yo tenía que pagar todos los daños de aquel carro que había dañado. Pero me dijo aquella persona: solamente espere, solamente quédese tranquilo, ahí usted no abra la boca, solamente estése ahí. Y yo en mi corazón decía: Señor, ayúdame, porque yo no tengo cómo pagar, no tengo, Señor. Y allí me quedé, hermanos. ¿Sabe qué pasó? Al momento vi que salió el policía, luego salió el del carro, y ya después, minutos después, apareció el que me estaba ayudando y me dijo: ya solo hay que pagar ahí los gastos. Me dijo: es inocente. Hermanos, ¿quién hizo el milagro? Lo hizo Dios, hizo el milagro. Dios hizo el milagro, no tuve que pagar nada. Ahora, es un ejemplo lo que le estoy diciendo acerca de Dios. Todos somos culpables, todos somos responsables de nuestros hechos, todos tenemos que pagar. Pero a la hora de presentarnos, hermano, Él fue nuestro sustituto. En otras palabras, Él se presenta delante de Dios y dice: ya me recibió, ya me aceptó, así de que aquí estoy yo presentándome por Él. Entonces, a través de Jesucristo, nosotros somos declarados inocentes. Gracias a Jesucristo. Porque la misma Biblia dice: si alguno hubiese pecado, ¿a quién tenemos? Abogado tenemos delante de Él. ¿Y quién es ese abogado? Jesús. Y no tiene que pagar miles, sino lo que tiene que hacer es recibirlo en su corazón.
Si no lo ha recibido, lo que tiene que hacer es aceptarlo en su corazón, abrirle su corazón a Él para que Él sea su abogado, para que Él sea su sustituto, para que Él se presente delante del Padre, porque repito, todos somos culpables, todos, hermanos, tenemos responsabilidades malas, cosas malas que hemos hecho, pero tenemos a ese abogado que no importa cuánto, hermanos, hayamos hecho, no nos va a subir la cantidad. Él ya derramó su sangre en la cruz, Él ya se entregó por nosotros, para que ahora nosotros solamente lo recibamos. Él es nuestro sustituto. Significa entonces, hermanos, que de llegue adelante la seguridad de la justificación se recibe en el hecho de que el mismo Dios que nos había sentenciado como pecadores, ahora por medio de su Hijo nos ha declarado totalmente libres, totalmente libres. Significa, hermanos, que todos los que somos cristianos, no deje que el diablo lo acuse, no deje que el diablo lo señale. Por gracias a Cristo, digo el Señor, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ya no van a ser personas que van a andar tristes, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora, significa que el mismo Dios que nos había de alguna manera constituido pecadores, herederos de la condenación, ahora abre ese espacio para que a través de Jesucristo nosotros seamos llamados justos. Ahora, entonces, pero hay algo maravilloso acá, que ese mismo Dios que nos ha llamado justos, que nos ha declarado ahora inocentes a través de su Hijo Jesucristo, el que no conoció pecado, ahora también Él nos dice en Romanos 8:33. Y vean lo que dice Romanos 8:33. 8:33 de los Romanos significa, hermanos, que ya que Dios nos ha declarado totalmente libres, nadie puede condenarnos, pues nuestra justificación es completa y definitiva. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en Romanos 8:33? Ok. ¿Quién va a ser el que lo va a acusar a usted? Si Dios es el que lo ha justificado. En otras palabras, no hay nadie que venga a decir, y vos decís que sos evangélica. No, hombre, chunga. Si vos mirá, no, hombre, acordate, hombre. Si vos gran bailarina, mira, ve, si vos bailabas allá en el table dance. Y tú, no, hombre, no te acordás que le metiste el cuchillo a aquel. No, hombre, y vos, no, hombre. Pero dice la Biblia, ¿quién es el que va a acusar a sus escogidos? Si Dios es el que ha determinado justificarnos, hermanitos, denle gloria al Señor. No hay nadie, completamente nadie. Entonces es una obra maravillosa de Dios, donde cualquiera puede venir a decirme, y vos veniste a decir que te llamas predicador. No, hombre, si vos aquí. Claro, yo sé que yo era, pero ahora Cristo ha hecho el milagro en mi vida. Entonces ahí es donde tenemos que tener firmes nuestras convicciones de fe y esperanza acerca de lo que Dios ha determinado en nosotros. Entonces yo lo que tengo que saber es de que ahora Dios, a través de la justificación, hermano, Dios me ha declarado inocente. Ya no soy culpable. Ahora soy inocente. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesús. Y si tengo algún problema, tengo alguna necesidad, vengo delante de Jesucristo, porque, hermanos, Él se entregó por mí. Él no conoció pecado, pero hace 2000 años Él pagó el precio. Él pagó el precio. Por eso ahora debo glorificar a Dios con cuerpo, alma y espíritu, a Dios los cuales son de Él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no somos nuestros, somos de Él. Por eso vamos a glorificar a Dios con nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Usted ya no es, hermanos, del jefe del trabajo, que cuando él le dice que hoy no va a venir a la iglesia, usted no viene. Mire, discúlpeme, dígale usted, yo tengo un dueño y yo le debo toda mi vida a ese dueño, porque yo estaba condenado, yo estaba sin esperanza, pero ese Dios se entregó por mí.
Así de que ahora yo debo glorificarlo a Él, debo alabarlo a Él, debo darle gracias a Él. Así es que con permiso, si quiere córrame y piensa en lo que usted quiera, pero yo no voy a perder de alabar a mi Dios, porque mi Dios es todo en mi vida. Es todo en mi vida. ¿Por qué? Porque uno entiende, imagínense, impíos, sin ninguna oportunidad de llegar a Dios. Y Dios en su amor prepara un método, prepara una manera de cómo el hombre puede acercarse a Dios, por cuanto para la ley era débil y imposible. Entonces prepara a su Hijo en semejanza de carne para que nosotros podamos ser justificados. Y Él, sin conocer pecado, se hace hombre y tiene que sufrir, porque los que tenía que estar poniendo la espalda ya, hermanos, que nos estuvieran dando con aquellos grandes azotes, eran nosotros. Los que queríamos haber estado clavados en la cruz éramos nosotros. Pero no solamente va a la cruz, sino que ahora nos defiende cuando el diablo nos acusa, cuando el diablo quiere hacer algo, cuando el diablo, hermanos, quiere levantarse. Tenemos a un Dios, hermanos, a un Dios que nos defiende. ¿Quién acusará? ¿Quién va a acusar a sus escogidos? Me acuerdo, hermanos, con el arcángel Miguel. Dice la Biblia que Satanás quería llevarse el cuerpo de Moisés. ¿Y qué le dijo el arcángel, hermanos? Que el Señor te reprenda, Satanás, le dijo. Pum, hermano, soltó el cuerpo, se quería llevar el cuerpo a Moisés. Significa que de alguna manera el diablo va a querer venir a declarar, hermanos, a reclamar sus derechos. Porque imagínense aquella persona que estuvo 30 años en el pecado. 30 años tuvo un dueño. Y ese dueño no fue el Señor, fue el diablo a través del pecado. Aquel que tuvo 40 años haciendo lo malo, 50 años, porque cuando el hombre hace lo malo, dice la Biblia, todo aquel que hace pecado es hijo del diablo. Así dice la Biblia. Todo aquel que miente, todo aquel que es homicida, todo aquel que hace lo malo. Jesucristo mismo les dijo a los fariseos: ustedes, vuestro padre es el diablo, porque ustedes son malos. Imagínense, todos nosotros, hermanos, hemos sido malos, pecadores, rebeldes, malcriados con nuestros padres. Hermanos, vimos algunos de nosotros, hermanos, que hasta nuestra madre le quisimos dar encima, hermanos. No teníamos respeto. Entonces el enemigo tuvo muchos años, hermanos, aposesionado en nuestra vida. Entonces él va a querer siempre, va a querer reclamar sus derechos. Pero cuando usted recibe a Cristo, dice: ¿quién va a acusarlos? ¿Quién se los va a llevar? No, nos va a llevar el Señor, porque a Él lo hemos recibido, a Él lo hemos aceptado. Por Él estamos buscando un cambio y un mejoramiento en nuestra manera de vida. Por Él hacemos lo que hacemos. Significa entonces que es ahí, hermanos, donde la Biblia dice: ¿quién acusará a sus escogidos? Si Dios lo ha hecho justo. Si Dios lo ha hecho justo. Con esto termino y nos quedamos a la mitad para la otra semana, si Dios no ha venido. Dice la Biblia que hay una ocasión cuando van a capturar a Cristo en el huerto. Y cuando van a capturarlo, cuando Judas lo vende por aquellas 30 monedas de plata, dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron, dio un paso al frente y dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y que dijo él: yo soy, dijo. Pero deja ir a estos, dijo. Imagínense. Le digo: deja ir a estos. ¿A cuáles estos? A sus discípulos. Déjalos a ellos que se vayan. Yo soy el que me entrego por ellos. Yo soy el que me adelanto por ellos. Significa que, hermanos, ahí representa la acción de Dios. Hermanos, en otras palabras, le digo al Padre: declara a los inocentes a ellos. Yo me he hecho todo el paquete del pecado. Yo me he hecho toda la culpabilidad y yo voy a la cruz por ellos. Pero hazlos libres a ellos. Deja que ellos tengan libertad. Deja que ellos sean libres. ¿Se da cuenta ahora? Gracias a quien somos libres. Libres del pecado, libres del infierno, libres del diablo, libres de cualquier acusación, libres, hermanos, de estar anotados en el libro del infierno, sino anotados allá arriba en el libro de la vida. Gracias a Jesucristo, gracias a Jesús. Pero el amigo, la amiga, este día puede ser usted también libre.
Este día usted puede recibir a Cristo. Este día usted puede tener esa gran oportunidad que hace años atrás nosotros la tuvimos. Ahora usted puede ser declarado inocente de toda acusación. Porque el diablo, repito, nos acusa día y noche. Día y noche dice la Biblia que nos está acusando y acusando y acusando. Pero no se preocupe, porque Dios nos ha justificado. ¿Y quién nos va a acusar? No hay nadie que nos acuse. No permita que esas palabras le lleguen a su mente y a su corazón. Manténgase firme en el Señor y no retroceda. Y si ha retrocedido, hoy es un buen día para recibir a Cristo. Si le ha fallado, hoy es un buen día para reconciliarse. Si nunca ha recibido a Jesús, hoy es un buen día para recibir a Cristo, porque Él es el único medio para llegar delante del Padre. Aleluya. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central, Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central, Cristo te llama, presentó su programa, Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.